Ok. Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy con la Yes. lección 5 de la palabra crece discípulo. Y bienvenidos a los que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por las grabaciones. Esta lección 5, el tema es ojos abiertos. Y vamos a empezar con la oración, porque más adelante vamos a hacer algo en grupos pequeños para que ustedes puedan saludar a sus compañeros. Entonces, empezamos con la oración. Querido Padre Celestial, por el poder de tu palabra, usa la clase de hoy para abrirnos los ojos y ver las muchas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Ok, pues muchas gracias a todos por estar aquí en esta clase. La lección 5. En este curso hay 9 lecciones. Entonces, estamos en la mitad ahora. Primero vamos a revisar el video que hemos visto y pues muchas gracias a todos ustedes por enviarme los resúmenes que ustedes escribieron. Vi muchos resúmenes y muchas respuestas. Pues y muchas gracias por todos ellos. Y en la pantalla voy a mostrarles 5 ejemplos. No digo que son las mejores respuestas, pero son ejemplos buenos que podemos usar para revisar el contenido del video y la historia y también un buen, esto es una buena oportunidad para empezar nuestro estudio de hoy. Entonces, la historia es con la mujer al pozo, entonces en Samaria. Entonces, estos son algunos resúmenes del video o de la historia. Primero, Jesús es el agua viva para la vida eterna. Obviamente sí, un buen resumen. La mujer samaritana es transformada en su encuentro con Jesús. Jesús, el agua viva, que rompe las barreras. Tómala gratuitamente. Pues podemos compartir el mismo agua viva con otras personas. Entonces, esto es una buena oportunidad que tenemos cada día. Y todo es gratis. Podemos compartirlo gratuitamente con toda la gente. Miremos atentos la necesidad del mundo y testifiquemos a Jesucristo. Con ojos abiertos podemos hacer esto. Creo que esto es la última que tengo, la última respuesta. Mantener nuestros ojos abiertos para compartir la gracia de Dios. Sí, hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas. Si Dios nos eligió como sus discípulos y ahora como sus discípulos podemos compartir su palabra, su gracia, el evangelio con otros. Y por eso tenemos que tener los ojos abiertos
para compartir la gracia de Dios. Ok. Voy a empezar con una introducción a la historia para recordar la situación en la historia de hoy de Juan capítulo 4, versículos 1 a 38. Y, y después de esto vamos a tener pues tiempo juntos para contestar las preguntas de considerar y consolidar, y también vamos a tener un poco tiempo en grupos pequeños para hacerlo también. Pero para empezar, para resumir un poco de la historia, ante ustedes es una mapa. Y pues en la historia de Juan 4, que se compartió en el video, Jesús no tomó la ruta habitual de Judea a Galilea. Los judíos vivían en Judea y Galilea. Los samaritanos vivían en Samaria. Y la mayoría de los judíos, cuando viajaban de Judea a Galilea, habrían tomado la ruta alrededor de Samaria para evitar el contacto con los samaritanos. Pero Jesús no solo caminó a través de Samaria, sino que mantuvo los ojos abiertos para tener la oportunidad de tocar la vida de las personas con el mensaje de salvación. Entonces, esto es el camino de Jesús a través de Samaria. La oportunidad de Jesús llegó a un pozo. Cuando los discípulos regresaron, se sorprendieron. No es que lo hayan encontrado hablando con una samaritana. Después de todo, estaban en Samaria. Se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Hasta ese momento, en ese lugar, el hombre que no vivía en la misma ciudad no solía tener interacciones sociales con una mujer. Sin embargo, Jesús, con su sabiduría divina, abrió los ojos y aprovechó la oportunidad incluso en Samaria, y aunque estaba fuera de las normas sociales. Entonces, en esta lección de hoy, vamos a analizar más profundamente esta historia de Juan 4 para comprender lo que hizo Jesús y cómo nosotros, sus discípulos, también podemos mantener nuestros ojos abiertos a las oportunidades. Para hacer esto, vamos a usar 8 preguntas. Tenemos 5 preguntas de considerar para considerar la historia y 3 preguntas para consolidar lo que vemos en la historia para aplicarlo a nosotros mismos. Entonces, empezamos con estas preguntas hoy. Esto es un estudio de las 4C, se llama las 4C. Son captar y contar, y no vamos a hacer estos dos hoy porque ustedes ya saben la historia y han visto la historia en el video, escucharon. Entonces, vamos a continuar con las últimas C, que son considerar y consolidar. Y primero vamos a contestar estas preguntas de considerar y después vamos a hablar más en grupos pequeños para las preguntas de consolidar. Pero primero, Juan Gonzalo, una pregunta. Ya en este momento hay que contestar las preguntas de considerar. Sí, vamos a empezar ahora.
con la primera pregunta. Ok, bien. Los personajes de esta historia para mí serían Jesucristo, los judíos, samaritanos, el hombre mayor fuera de la tienda, es decir, fuera de la casa de donde, que se las llamaba en ese tiempo casas, eran como tiendas, el hombre caminando con el burrito, Ujú. discípulos bautizando, la mujer en el pozo y los hombres segando o levantando la cosecha. Serían los personajes de la historia. Ok. Muy bien, Juan Gonzalo. Sí, creo que esto es lo que tengo aquí. Usted tenía más de esto también. Muy Sí, bien, muy bien. sí, pastor, muchas gracias. Ok, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Tenemos algunos en esta historia. No siempre hay objetos, pero en esta historia sí. ¿Alguien tiene una respuesta para esta pregunta? Ladis, Rosa María antes y después Lari, si hay algo más. pastor, yo tengo el pozo de Jacob, Ajá, yo lo dije. el agua, la ciudad, el monte, los cántaros y los campos. Ok, gracias. Lo siento, Rosa María, ¿tiene algo más para compartir o no? No, pastor, gracias. Ok. Sí, entonces tenemos el pozo, el agua, cántaro, la comida que los discípulos fueron a buscar. Sí. Ok. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Pastor, yo tenía otra cosa que ella no dijo. Yo puse el ganado también. En la pregunta anterior que usted dijo, yo puse el ganado. ¿Ganado? Sí, que habían como bueyes y cosas así. Ok. Eso ocurrió. Para mí, la puedo contestar. Eso Ok. dice que eso era camino a Galilea, llegó a Sicar y si tenían la ruta de ir como a Jerusalén. Esos eran los lugares que él específicamente quería estar. Sí, gracias. Jocelyn. Sí, respecto al lugar en la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al pozo de Jacob. Eso tengo según el relato. Sí, muy bien, gracias. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Juan Gonzalo, adelante. 39, en el 39, creo. Juan Yo Gonzalo. sí, pastor, yo tengo que aproximadamente en el año 32, 33, en la era de Cristo, Ujú. cuando Poncio Pilatos era el procurador romano, entre el año 32 y 33. Sí, sí. Entonces, durante el tiempo visible de Dios en la tierra, y específicamente mientras Jesús viajaba con sus discípulos. Pero sí, esto es durante la primera parte del ministerio de Jesús, durante el tiempo visible en la tierra. Muy bien. Y en esta historia, ¿cuál es el problema y se soluciona? Esto es lo que con esta pregunta me gustaría, voy a enviarles en grupos pequeños
Y ustedes van a hablar sobre esta pregunta, pero primero ustedes pueden hablar, pues pueden saludar a sus otros compañeros. Entonces, ustedes pueden compartir algo bueno del fin de semana y después van a hablar sobre esta pregunta. ¿Cuál es el problema? Y si la problema se soluciona. Ayúdame a entrar, Ladis. Recuérdese, ayúdame a entrar. Ok, Y excúseme. sí, voy a hacerlo ahora. Vamos a empezar con los grupos pequeños. ¿Y cuántos somos? 13, entonces 3 grupos. Y sí, algo bueno del fin de semana y después ustedes pueden hablar sobre esta pregunta, el problema y si se soluciona o no. Estherith, ¿puede entrar su grupo o no? Sí, muy bien. Omaira también, ¿puede entrar su grupo? Pues así familiarmente pues no tuvimos así mucho que hacer porque pues como yo estaba fuera de casa en el ayuno, entonces pues mi familia se quedó aquí el resto porque pues como ellos no comparten mucho con la iglesia, entonces pues estaba yo sola allá en el ayuno compartiendo y como yo tengo también algunos cargos en la iglesia, entonces pues con mayor veras estuve allá compartiendo, pero todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermana, gracias a Dios. Entonces, usted, ¿qué es lo que contestó en la pregunta? ¿El problema se soluciona? Primero, ¿cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema? Yo creo que pues, el problema era la mujer que tenía 5 maridos y el que aún no tenía, el que tenía no era su marido. Yo creo que ese era un problema y el Señor se lo solucionó, pues dándole la palabra de él y dándole, por decir algo, a beber del agua que nunca jamás ella iba a volver a tenerse, o sea, que nunca iba a volver a tener necesidad de llevar la vida que ella estaba llevando, ¿no? Yo creo que Amén, ese era uno de los problemas que ella tenía y era un problema muy personal de ella. amén. Sí, así es. Amén. Yo creo que el problema es como anterior. Yo no conozco muy bien el tema de la exclusión de la ciudad de Mari de gas Hermana, para el casi no se monte, le ¿cierto? Porque escucha. había que adorar en un monte. ¿No se me escucha? Se le escucha entrecortado. Ay, disculpe. Sí, casi Bueno, no le entendimos lo primero que dijo. Lo primero que dijo, casi no le entendimos. yo creo que, ahora no sé si me escucha, pero yo creo que el problema es la segregación, porque Jesucristo dice que
Desde ahora lo adorarán y en espíritu y en verdad. Ya no va a haber un lugar exclusivo para adorarle, un lugar, entre comillas, físico. Entonces, ellos, de cierta manera, la mujer samaritana estaba alejada de Dios, había cometido muchos pecados como todos nosotros, ¿cierto? Y ella estaba necesitando esta fuente de agua viva. Yo creo que ese es el problema principal. Ah, ya. Amén. Sí, ese es. No Eh, sé qué opinan los demás, que si, cuál es el problema que ellos pueden ver y si se soluciona. sí, el problema que yo puse fue que como los judíos no se llevaban entre los samaritanos, Claro. entonces ese es el problema que yo puse, va. Que como él Ujú. estaba pidiendo agua, entonces ella le dice, como tú siendo judío me pides agua, yo soy samaritano. Ese es el problema que yo puse. Sí, Ahora, hermana, yo tengo una pregunta ahí. No sé si ajá, alguna sabrá contestármela. ¿Samaria era parte del territorio que le ofreció Dios a su pueblo? O sea, Samaria se dividió cuando pasó esto de la división de las tribus de Israel. ¿Alguien sabe eso? Porque esa duda tengo. eso sí, no sé, hermano. No. Mm, Sí, no ya vamos sabemos a esa averiguar pregunta. eso Mejor entonces. hay que preguntarle al profesor. Sí, amén, amén. ¿Y el problema, hermana, se resuelve según su Eh, punto de vista? yo puse que sí se resuelve, porque Jesús le ofrece agua viva a la mujer, es agua que nunca más podrá tener sed. Eso Amén, puse yo. Ajá, amén. amén. ¿Y usted, hermana Ruth? Pues sí, como le compartí anteriormente, sí, yo creo que, y estoy segura que el problema se resolvió, ¿no? Cuando nosotros aceptamos lo que el Señor nos dice, lo que eso, yo creo que los problemas se nos resuelven, ¿no? Entonces yo creo que esta mujer como aceptó lo que el Señor lo escuchó y lo aceptó, su problema se le solucionó. Amén. Sí, amén. Y yo creo que no solo se resuelve el problema para ella, Jesucristo rompe todos estos estereotipos y llega a los lugares donde nadie más quiere llegar, llega a las personas. Ok, todos están regresando a nuestro grupo principal. Ok, creo que todos están aquí ahora. Muy bien. Entonces, me gustaría revisar esta pregunta juntos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Alguien tiene una respuesta para nosotros? Juan Gladys, Gonzalo. Juan Gladys, Gonzalo.
Sí, Laris, primero, Laris, vamos a escuchar de Juan Gonzalo y después puede compartir usted, Laris, ¿ok? Ok, sí, mire, el problema que se presentó aquí era que los judíos no querían entrar a la ciudad de Samaria por ser muy problemáticos y finalmente sí se soluciona el problema al entrar Jesús a la ciudad y dar a conocer las buenas nuevas que él era el Cristo y del agua viva. Ok, muy bien, gracias Juan. Ahora Laris. Vimos la solución, eso mismo dijimos nosotros, coincidimos, que Cristo llevó las buenas nuevas, que fue el Evangelio, hubo solución y se dio a conocer por muchas personas, ya que la mujer samaritana lo promocionó y le dijo a los otros que ese era el Mesías. Y además él le dijo algo a ella que lo impactó, que ella había tenido 5 maridos y que el que tenía no era de ella. Entonces ella se interesó en eso que Jesús le había dicho, porque era algo sobrenatural, porque él no lo sabía. Y por eso ella determinó que él era el Mesías. Insinuaba a otra persona a que se acercaran a Jesús. Entonces, el problema es, Jesús nos deja una enseñanza que debemos de llevar las buenas nuevas, que debemos de tener amor, que debemos de estar unidos y que no debemos hacer, se cumple la promesa de tener acepción de personas y que si una persona no se acerca a uno, uno debe acercarse a esa persona. Amén. Gracias, Laris. Sí, entonces tenemos, pues, el problema que la mujer tiene. Sí, el agua viva que brota a la vida eterna está atrapada en el pecado y se soluciona. Pues hay otros problemas también en esta historia. Pero este es un ejemplo y sí, la mujer ve su pecado y ve a su Salvador. Ahora, vamos a continuar con las tres preguntas de consolidar. Y entonces vamos a otra vez regresar a nuestros grupos pequeños por como 10 minutos, tal vez un poco más, para hablar de estas preguntas. Las primeras dos preguntas. ¿Qué pecado? ¿Puede entrar? Estas son las preguntas. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Y si ustedes pueden, no solo, sí, pensar en el pecado de la historia, pero también qué pecado confieso en mi vida. Y también la segunda pregunta es el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? ¿Ok? Entonces, pecado en la historia y confieso en mi vida, y también versos y palabras de esta historia donde veo el amor de Dios para mi vida. Entonces, ustedes pueden obviamente usar sus Biblias también, pero vamos a hablar de estas preguntas en sus grupos pequeños. Y voy a entrar en un grupo solo que para que los que están asistiendo por la grabación pueden escuchar a un grupo también. Entreme a mí, profe, recuerdes. Sí, no Alaris. he abrido todavía. Ok, ahora sí. Se quitó. Éntrame otra vez, hágame favor. Que me salí sin querer.
¿Ahora sí, Laris, o no? No, todavía. La letra azul no me ha salido ahora. Ok, voy a hacer un cambio de sala y después va a regresar a la otra sala. Ahora, está Ladis, entró ya. Buenas. Laris otra vez está en el grupo Todavía. principal. Sí, sí, salí No sabía. a la sala 2, pero quiero que usted está en sala 3 porque solo hay 2 en sala 3. Entonces voy a... Sí, póngame en la 3. Pero yo le di que creía que había entrado y no entró. Si usted entró a sala 2 y yo cambié a 3, pero regresó a nuestra sala. Ok. No sé cómo. Entonces voy a cambiar a 2 y después cambiar otra vez a 3 después. Lo siento. Es la única manera de hacerlo, creo. Entonces voy a cambiarle a grupo 3 ahora. Ahora sí puede ver. Otra vez no. Todavía. Todavía Consolidado. parece que no es posible. Voy a... Esto... No hay un botón en su pantalla. Entonces, No, nada, lo mismo que dice consolidar la tres preguntas y lo que está escrito. No dice nada, ni nada. ok. Entonces voy a Ahora, enviarle a grupo 2 porque creo que esto es, sí, la única grupo. Lo siento. Entonces grupo 3 solo tiene 2, pero está bien. Por lo menos yo viví toda mi vida en concubinato. Nunca me casé. Y ahorita que vivo sola, pero eso es un pecado, vivir en concubinato. Mm. Bueno, hermana, respecto al amor en sus palabras, al amor de Dios que pueda ver en el relato. Eh, híjole ya. Ladis. Sí, Sí, nuestra formación no nos permite hacer eso, pero no es tarde para darnos cuenta que hay un Dios y preparar el camino en esta última etapa que tenemos en nuestra vida, Coante Rosita. Tenemos sí, es que sí. dando. Amén. Amén. ¿Puedo hablar ahora, Ladis? Sí, Déjeme decir algo. Realmente, si le damos el primer lugar a Dios y dependemos de Dios, yo digo que debemos depender de Dios. Todo nos va a salir bien, porque cuando tenemos a Dios en primer lugar, vamos a tener el amor hacia los demás. Vamos a tratar de ver primero la viga que está en nuestros ojos
y después ver la de otro, eso significa que nunca la vamos a poder ver, porque siempre algo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es también confesar a Dios nuestro pecado y pedirle a Dios que nos libre de algo, de algún pecado que nosotros no hemos podido lograr ese propósito en nuestra vida después de ser cristiano. Yo inicio y le doy la gloria a Dios y después le pido que si en pensamiento, en palabras fallado, que me perdone. Primero nosotros perdonarnos para nosotros estar seguros de que podemos darle otro servicio a otra persona, de ayudarlo, de tener ese amor, porque uno quizás falla hasta con el pensamiento. Yo creo que tenemos primeramente que buscar el perdón de nosotros para después nosotros entonces poder hablar con la otra persona. Amén. Sí, es cierto eso. Otra opinión. Juan, ¿qué opinas? Karen, ¿qué opinas? Sí, hola Juan, que estaba haciendo algo extra, aprovechando el tiempo. Eh, bueno, al principio del capítulo 4, cuando Jesús dice que tenía que ir a Galilea, él dice en un versículo que era necesario pasar a Samaria. Ese necesario era porque tenía que entregar un mensaje de buena nueva. Y todo lo que sucedió en la historia de ese momento, en él ir y sentarse al lado del pozo, eh, todo está porque Dios lo permite, todo porque Dios planea en el día de salvar a sus hijos. Y vemos la historia que en el momento el Señor Jesús queda solo y sus discípulos fueron a la ciudad a buscar algo para alimentarse. Entonces todo eso es porque Dios tiene el control de todo. Eh, cuando tú vas a ser cristiano, cuando tú vas a ser un hijo de Dios, cuando el Señor te llama a ser su hijo, y todo. eh, y el problema que veíamos aquí es que la gente o la gente que no conoce a Dios, que fuimos nosotros también, eh, no, siempre miramos algo superficial, pero Dios siempre habla de lo espiritual. Él hablaba del agua de agua viva, el otro habla todo del agua terrenal, del agua que apaga la sed, pero Jesús le decía hay agua viva, nunca más tendrán sed. Es una agua viva espiritual. Ese era el problema que tenían los personajes o las personas de ese tiempo. Lo mismo que tenemos hoy día nosotros, o las personas que no conocen al Señor. Tienen muchos problemas, muchas necesidades, pero está ahí la solución. Venir a Jesús, venir a su presencia, venir a buscar su palabra. Y la bendición que yo veo en mí, para mí, es que Dios ya nos dio el agua a nosotros. Que hoy día ya no tenemos sed. ¿No? Y la decisión o el desafío que tenemos hoy día es compartir esa agua espiritual a las personas que no conocen al Señor. Esa es mi opinión, hermano. Regresó Ladis. Muy bien, gracias Laris. Creo que los demás están regresando.
Muy bien, entonces todos están aquí. Vamos a revisar estas preguntas juntos. Entonces, me gustaría una respuesta o dos para cada pregunta. Y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ruth María, por favor. Pues sí, pastor, en el grupo pues vimos que uno de los pecados era el adulterio y también vimos la exclusión que había entre los pueblos, ¿no? Y a pesar también el pecado que había entre los discípulos, que a pesar de tanto que andaron con Jesús y sabían y habían visto tantos milagros que el Señor, sin embargo, desconocían muchas cosas de Jesús, ¿no? Ujú. Entonces, pues esa fue una de las cosas que vimos. No sé si otra quiera compartir. Gracias, Ruth María. Sí, gracias. Laris, adelante. Sí, ella dijo algo que yo no lo había percibido, pero yo vi el adulterio de la que estaba fuera de lo normal, porque no es posible tener 5 esposos a la vez. Y creo que realmente ella se arrepintió, porque ella después que Jesús habló con ella y llevó el mensaje, ella como que cambió de actitud y se interesó y escuchó a Cristo. Y los demás que ella dijo, lo que no tengo claro, cuáles eran las otras cosas que los discípulos no hacían, que tenían que hacer. Si usted la puede aclarar. Otra vez, Laris, ¿qué es la pregunta? El pecado que yo le dije que vi fue de que ella tenía 5 esposos. Sí, Él le dijo y que ella se arrepintió, parece que sí, que porque ella aceptó a Cristo como bien, como válido y reconoció que era Mesías. Lo que yo digo es que otra cosa que los discípulos dejaban de hacer, que tenían que hacer con Cristo, que no me doy cuenta qué era lo que tenían que hacer los discípulos que no hacían, que dijo la hermanita anterior. ok. Que yo no entiendo eso, no lo tengo claro eso. Sí, lo siento, no entiendo la pregunta. Am, Pastor, ¿puedo, o el profesor, puedo responderle yo a la hermana Ladis? sí, gracias. Hermana Ladis, lo que pasa es que en ese instante los discípulos se hacían muchas preguntas. ¿Por qué está hablando con una mujer? Les sorprendía esto. Entonces, nuestra conversación con la hermana fue que a pesar de que los discípulos anduvieron tanto tiempo ya caminando con Jesús, veían los milagros, veían su actuar, ellos aún no comprendían la magnitud del ministerio de Jesús. Eso es, hermana Ladis. Amén, amén, quede clara ya, sí, está bien. Muchas gracias, Tania. Ok, entonces vamos a continuar con la próxima pregunta. Voy a leer un resumen de esta antes. A diferencia de Jesús, a menudo no tenemos los ojos abiertos para las oportunidades. Tal vez pensamos que somos mejores que las personas, como la mujer del pozo. Quizás nuestros ojos pecaminosamente no ven la cosecha, como los discípulos realmente no la entendieron. Tal vez esto es otro pecado. Ok, y dos respuestas para la pregunta, la siguiente pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? Y tengo dos. Primero, Ruth María y después Juan Gonzalo. Ruth María, adelante. No, pastor, se me quedó la mano levantada. Oh, lo siento. Entonces, Juan Gonzalo.
Sí, pastor, amén. Mire, donde yo veo el amor de Cristo es en Juan capítulo 4, versículos 10, 13, 14 y 24. Y ¿puede leerlos? ¿Tiene Claro que los? sí. El, Gracias. el versículo 10 del capítulo 4 dice, y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 10. El 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que, que salte para vida eterna. El versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Muy bien. Amén. Muchas gracias, Juan Gonzalo. A sus Ahora, órdenes. sí, gracias. Juan Guarda. Hola. Yo veo en el versículo 13 que, bueno, los otros versículos, bueno, todo lo que habla el Señor es bendición Sí. para nuestra vida, pero lo que yo veo específicamente más en el versículo 13, donde dice que cualquiera que bebiere de esta agua, bueno, estamos hablando del agua espiritual, o sea, material, volverá a tener sed. Más el que bebiere el agua que yo le daré, dice él, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es lo que más me Amén. bendice a mí. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Sí, muchas gracias. Jesús amablemente llama a la mujer al arrepentimiento y a verlo como el que da el agua viva, el Señor del mundo. Jesús hace lo mismo por nosotros a través de su palabra. También ayudó a abrir los ojos de sus discípulos, mostrándoles la cosecha. Esto es el amor de nuestro Jesús. Y la última pregunta para hoy es, ahora con la ayuda de Dios, ¿qué punto de esta historia saco para poner en práctica en mi vida hoy? Ladis. Laris, adelante. Bueno, yo hice esa reflexión en el grupo también, dije algo relacionado con eso, y es que nos manda la reflexión de que nosotros debemos de dar a conocer como discípulos de Jehová las buenas nuevas que es el evangelio, que no debemos hacer acepción de personas, que si una persona tiene una dificultad con nosotros, nosotros podemos acercarnos y darle amor y hablarle de lo que Dios habla, que es del evangelio, y no tener odio hacia esa persona tampoco, sino tratar de que se rompan las cadenas y las barreras que hay y ser verdaderamente un discípulo. Dice que si de modo estamos en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí hechas nuevas. Ahí hubo una separación de el pecado que había, porque había enemistad entre samaritano y judío, y buscar una solución, amar a nuestro prójimo como a sí mismo y unirnos a otra persona, sin importar raza, color y religión. Amén. Gracias, Laris. Tania. El no juzgar, el no hacer prejuicios de ninguna persona por cosas que he visto, por cosas que me han comentado, por lo que sea, a entregar el evangelio sin poner mis ideas
ya que por el lente del cielo, por la mirada de Dios, todos somos y tenemos un alma preciosa que salvar, que rescatar, y si Jesucristo, que es sin pecado, que es limpio, que es santísimo, vino a los enfermos, eso es para nosotros un ejemplo. Eso es lo que puedo decir. Amén. Gracias, Tania. Y la última, Juan Gonzalo. ¿Tiene algo más? Amén, pastor. Lo que debo de poner en práctica en mi vida es más amor, humildad, perdonar y dialogar más, pastor. Eso es lo que debo de poner de práctica en mi vida. Amén. Gracias, Juan. Sí, muchas gracias. Sí, entonces, en mi vida, en nuestras vidas, pues podemos orar para que Dios nos ayude a mantener nosotros ojos abiertos a las oportunidades que nos rodean para compartir el Evangelio. Y esto es todo para hoy. Voy a continuar con el resumen de nuestra lección y algunos anuncios después. Y sí, esto sería todo hoy. Entonces, al principio puede parecer tan obvio que es una buena idea mantener los ojos abiertos mientras caminamos. Pero para los discípulos que tenían una naturaleza pecaminosa, a menudo es fácil para nosotros no hacerlo. A menudo estamos tan atados al ajetreo de la vida moderna, la familia y otras actividades que no nos tomamos el tiempo para ver las oportunidades de mostrar y contar el amor de Cristo a quienes nos rodean. Hay almas necesitadas de Jesús. Este es nuestro campo de cosecha. Cuando Jesús abrió los ojos y cambió la vida de una mujer al hablar con ella durante una interacción mientras ella realizaba su tarea diaria de obtener agua del pozo. Así que seguimos con nuestra vida diaria. También tenemos la oportunidad de mantener nuestros ojos abiertos a ver oportunidades para compartir a Jesús con personas que realizan sus actividades diarias a nuestro alrededor. Entonces, esto es el tema de esta lección, ojos abiertos. Entonces, una nota sobre el proyecto final. Si después de la última clase vamos a leer el libro de Marcos, 2 capítulos cada día por 8 días, hay 16 capítulos. Y esto es una oportunidad de leer la palabra de Dios que se alimenta y crece diariamente. Y vamos a tener más detalles a continuación. Pero esto es la idea en general de nuestro proyecto final de este curso. Y pues las grabaciones están en YouTube. Si ustedes quieren ver las grabaciones, la próxima clase es el miércoles. Vamos a tener nuestra próxima clase el miércoles, turno de mañana y también de la noche. Y si alguien tiene una pregunta o algo, por favor, ustedes pueden preguntarme sobre cualquier pregunta o duda. Y ahora vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Gracias a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos, chao. Chao. Gracias Que por Dios les bendiga. Muchas gracias. bendiga, hermano.